Bueno, y quien también ha sufrido las retenciones, esos problemas de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria, es el presidente del Cabildo, Antonio Morales, con el que vamos a hablar pues a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Morales. Hola, muy buenos días. Usted también ha sufrido esas retenciones por esa lluvia que ha ocasionado ciertos problemas en Las Palmas de Gran Canaria y también en otros puntos de la isla, ¿no? Sí, efectivamente, han sido ligeras, apenas de 5 o 10 minutos, pero sí que se nota cierta lentitud en el tráfico, en mi caso a la hora de entrar a la ciudad. Bueno, es lo normal también en estos casos, empiezan las lluvias del otoño y empiezan también las retenciones. Bueno, vamos a preguntarle en primer lugar sobre todo por esa situación que se está viviendo en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. Nuestra compañera Jessica Díaz nos actualizaba ese dato. 1.290 personas están siendo ahora mismo atendidas en ese muelle y parece ser que aunque ha habido traslados y está habiendo algunos, no es suficiente para descargar el peso que tienen ahora mismo los efectivos de Cruz Roja y también por esa situación inhumana en la que viven estas personas ahora mismo. Sí, sin duda estamos ante una quiebra de los derechos fundamentales de estas personas que son atendidas de esa manera tan precarias en el muelle de Arguineguín. Lo venimos denunciando desde hace muchas semanas. Estábamos alarmados hace apenas 15 días porque habían 400 personas hacinadas en ese puerto, unas 1.400 anoche, ¿no? Por lo tanto, sin duda, es un claro quebranto del derecho internacional, del respeto a los derechos de estas personas. Se deben arbitrar de manera decidida las medidas, los espacios precisos para atender en las primeras 72 horas a estas personas que llegan, ¿no? Es necesario la afiliación, la realización de los PCR, pero se debe dotar de espacios adecuados, dignos, para atenderlos y no de esta manera como están durmiendo hace unas semanas con temperaturas altísimas, ahora durmiendo muchos directamente sobre el suelo del muelle. Usted ha insistido en pedir a España, a Europa, que se pongan de acuerdo, que haya diálogo para conseguir una política de derivación de esos migrantes que están usando Gran Canaria de forma así, ha explicado, como una cárcel, ¿no?, para evitar que lleguen al continente. Sin ninguna duda. Yo creo que Europa ha definido una estrategia clara de impedir que estas personas lleguen al continente europeo. Lo que está sucediendo en Lesbos, Lampedusa, Ceuta, Melilla, Canarias no es una casualidad, lo vengo repitiendo una y otra vez. Y el gobierno de España yo creo que está haciendo seguidismo de estas directrices. Hemos insistido una y otra vez en que es necesario que se deriven a estas personas al continente, a la península. El Estado español dispone en estos momentos de instalaciones precisas, necesarias para acogerlos con las condiciones de vida. Más del 60% de las plazas que dispone España en la península están libres. Nosotros no entendemos que se produzca esta situación, como no entendemos que aquí haya instalaciones, por ejemplo, las del Ejército, en Gran Canaria, en la Isleta o en Gando, en otras islas, en La Palma, en Fuerteventura, en Tenerife, que no se hayan puesto ya a disposición del Ministerio de Migraciones para atender a estas personas, o del Ministerio del Interior, en el caso de las 72 primeras horas, para que haya un espacio donde se pueda atender a estas personas cumpliendo con, digamos, con las normas más básicas de respeto a sus derechos. Se ha insistido en muchas ocasiones en que las cifras de... Es necesario... Disculpe, siga. Perdón, estaba diciendo que es necesario que haya una política de coordinación. Debe haber un mando único. No puede ser que el Ministerio de Migraciones vaya por un lado, el Ministerio de Interior por otro, el de Defensa por otro, el de Política Exterior por otro. Deben intensificarse las relaciones, el diálogo, los acuerdos, las políticas de codesarrollo con estos países. Deben intensificarse las relaciones entre los ministerios españoles para que las instalaciones del Ministerio de Defensa se pongan a disposición del Ministerio de Migraciones, para que las derivaciones a las penínsulas se hagan de manera inmediata. No nos podemos efectivamente, como decía, convertir en una cárcel para estas personas que buscan desesperadamente llegar al continente.
Le decía que se insiste muchas veces en que no se van a repetir las cifras de 2006, pero lo cierto es que en tan solo una semana han llegado los mismos migrantes a Canarias que en el año 2019. Sí, yo no estoy seguro de que no se vayan a repetir las cifras de 2006. No estoy seguro de ello. El incremento en los últimos días ha sido brutal. Ya lo esperábamos, con la mar en calma, todos intuíamos que iba a aumentar, a incrementarse notablemente la llegada de estas personas, y así está siendo. Por lo tanto, si no se pone remedio, si no se producen derivaciones, vamos a probablemente a situarnos en los números del 2006, del principio de este siglo. En ese momento, en 2006, se produjo una política de reacción, tanto por parte del que era delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, como de una de las ministras, de María Teresa Fernández de la Vega. ¿Por qué, si ya tenemos la experiencia, si hemos convivido con el fenómeno migratorio durante tanto tiempo, no se actúa ahora, no se interviene? Es lo que nos estamos preguntando todos, y por eso esa insistencia, y lo hacemos desde el gobierno de la isla, en pedir una y otra vez en que es necesario que haya un mando único, es necesario que el presidente, la vicepresidenta primera, alguien que designe el presidente del gobierno de España para que coordine estas políticas. Porque lo hemos visto en las distintas ocasiones, la última quedó patente en la última visita del ministro Escrivá. No hay coordinación de los ministerios, no hay diálogo entre los ministerios, incluso entre algunos ministerios las diferencias son notables. Y por lo tanto, es imposible que de esta manera se puedan realizar políticas coordinadas, efectivas, que consigan, primero, respetar los derechos humanos, atender dignamente a estas personas, y en segundo lugar, no reproducir aquel modelo, aquella situación de inicio del siglo XXI. Si tenemos los medios necesarios, las condiciones necesarias para que se puedan derivar a estas personas, no podemos insistir en generar aquí modelos Moria que asinen a las personas que buscan. Es lo que pretenden, llegar al continente, buscan trabajar, encontrarse con sus familias, con sus amigos. Por lo tanto, no podemos insistir en ese modelo de encerrarlos en una isla y de generar, porque ese es otro problema gravísimo, generar en la ciudadanía de las islas sentimientos de frustración, en muchas ocasiones asusados por la extrema derecha, de alarma social, de miedo o de odio, que puedan reproducir sentimientos de xenofobia, de racismo, ¿no?, que son muy peligrosos a la hora de afrontar una crisis de estas características, viviendo una crisis sanitaria y una crisis económica como la que estamos padeciendo. Se torna todavía más complicado entender que esas personas estén en el muelle de Arguineguín, a la intemperie, pasándolo mal en la situación en la que están, sobre todo teniendo en cuenta que España dispone de un 60% de plazas de acogida que ahora mismo no se están utilizando. Claro, efectivamente, un 60% de plazas libres y se están sometiendo a estas personas a esa situación. Pero si es necesario que en las 72 primeras horas estas personas estén retenidas para ser identificadas, para ser testeadas, porque es necesario en esta situación de pandemia, lo lógico es que se habiliten espacios adecuados, dignos, y no en carpas o no en el propio suelo directamente del muelle. Por lo tanto, el Estado no puede quebrar los tratados internacionales, los tratados que defienden los derechos humanos. La legalidad internacional debe estar por encima de cualquier improvisación o de desacuerdos o de descoordinaciones de las instituciones y de los propios ministerios del mismo gobierno. Usted mismo ha dicho que es muy grave que nos estemos acostumbrando a esta tragedia y que esto no puede ser, o sea, ya la estamos normalizando, casi. Sí, porque fíjense que hace unas semanas esta situación ocupaba las portadas de los medios de comunicación.
se había generado una alarma importante y se hacía una llamada de atención a las instituciones para que se solucionara este problema. Bueno, ha pasado apenas 15 días y no solo no se ha solucionado este problema, sino que ha aumentado considerablemente el número de personas en este muelle. Pero además no atendemos a la situación de alarma, de desconcierto que esto produce en la ciudadanía, repito, azotada además por un problema de salud pública y de crisis económica. Es decir, es que tenemos que tener en cuenta esas derivas también, ¿no? Porque pueden generar un problema, están generando un problema en ciertos sectores de la población, insisto, asusados por organizaciones como las que estuvieron este fin de semana en el muelle de Arguineguín, que puede ser muy peligroso. Y no estamos teniendo en cuenta, en primer lugar, el respeto a los derechos de estas personas, la quiebra de los derechos, del respeto a los derechos humanos, sino también todas las derivas que esto puede tener a la hora de generar miedos y odios en la población. Eso es un tema muy peligroso que no estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, hay que tomar decisiones ya, hay que generar políticas de coordinación ya, debe haber un mando único ya, debe dotarse a las islas, a la isla, de espacios dignos para el alojamiento, para la atención las primeras 72 horas, y debe reactivarse sin duda las derivaciones. Eso es muy importante, es lo primero que pedimos todos, ¿no? Esto no puede ser, no se puede convertir la isla en una Lampedusa, en una Moria, en una Lesbos, como está sucediendo en estos momentos. Por eso mismo que usted dice, señor Morales, nosotros insistimos siempre en aclarar que todas las personas que llegan a ese muelle de Arguineguín y a cualquier muelle de Canarias pasan por un test PCR y hasta que no se confirma si alguno da positivo, pues no tienen libertad para estar por ningún sitio si no están acotados en ese punto, porque además en aras de la transparencia hay que reconocer que algunas de esas personas dan positivo en esos test. En esos casos se les aísla y cumplen cuarentena como lo hace cualquier ciudadano, ¿verdad? Claro, claro. Pero vamos a ver, si no hay ningún caso identificado de que estas personas que llegan a las islas haya propiciado contagios a las personas que vivimos en nuestro territorio. Mire, si hemos sido nosotros los que hemos propiciado el rebrote de las últimas semanas en Canarias, hemos sido nosotros con nuestra actitud, nuestras relaciones personales, en nuestras fiestas, en el ocio nocturno. Bueno, hemos sido nosotros. Desde luego no hay ningún caso identificado de que estas personas hayan transmitido el virus a ningún residente en las islas. Por lo tanto, esa forma parte de lo que yo estaba comentando, ¿no? De generar miedo, de generar odios, rechazos, asusando a través de mentiras, ¿no? Asusando el enfrentamiento, ¿no? Con estas personas que llegan, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema muy peligroso. Y las fake news, las mentiras, el trampismo, está al orden del día, ¿no? A la hora de generar este tipo de enfrentamientos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, anunciaba ayer que va a viajar a Marruecos. ¿Cree que esa vía diplomática puede aportar alguna reacción, alguna solución a este asunto? Está bien, y yo sé que el presidente del gobierno está preocupado, el gobierno está preocupado, pero yo sé que también el gobierno está desatendido. Yo creo que no se está, por parte del gobierno central, atendiendo a las necesidades que plantea el gobierno de Canarias y el resto de las instituciones. Esta semana tuve una reunión, un encuentro con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, con los sindicatos, con los empresarios. Hemos creado una mesa de coordinación, ¿no? Para hablar de todo esto, de la reactivación turística de las islas, para que se ponga en marcha ya ese plan tan necesario, o que se contemple entre España puede, ¿no? Este programa de inversiones con los fondos europeos, las necesidades que tiene en este momento la isla y el sector turístico. No se olviden que dependemos del 40% para la creación de empleo del turismo, 30 y tantos % de nuestro Producto Interior Bruto. Pero, y por eso digo que está bien todas estas medidas, y está bien que el gobierno de Canarias y el presidente de Canarias, bueno, ponga en marcha gestos de esas características. Yo creo que eso genera también cierta calma social respecto a este tema, confianza en las instituciones. Pero mire, las políticas internacionales, las políticas de calado de este tipo las debe hacer Europa.
y las debe hacer el Gobierno de España. Por lo tanto, lo que yo planteaba al principio de mi intervención, políticas decididas a la Unión Europea para propiciar acciones de codesarrollo con estos países, ¿no? Es absolutamente imprescindible, porque es en la pobreza, es en la miseria de estos países, también en la violencia, en la guerra de muchos de estos lugares, bueno, donde se produce el caldo de cultivo, la necesidad de llegar hasta estos lugares para mejorar las condiciones de vida de estas personas y de su familia. Por lo tanto, está bien el gesto, el diálogo con los países vecinos siempre es importante. La relación de Canarias con Marruecos debe ser siempre muy fluida, pero desde luego es Europa, es el Gobierno de España el que tiene que tomar de manera decidida las riendas de las relaciones internacionales con estos países. Pues Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias.